7:07. Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Vanegas, ex asambleísta, criminólogo, constitucionalista y abogado de una parte de la familia de Fernando Villavicencio, asesinado recientemente, y suceso que determinó incluso cambios radicales en los resultados de la elección. Y lo invitamos para consultarle, doctor, cómo ha avanzado la investigación. Ya sabemos, por una información de la Fiscalía y un tuit suyo, que 25 personas han sido invitadas, no sé si ese es el término, a entregar sus celulares para la explotación, y que el único que ha aceptado hasta ahora es Patricio Carrillo. Hasta ahí sé yo. ¿Cómo está ese proceso? Cuando se inicia un proceso de investigación sobre un hecho violento que causa la muerte de una persona, hay dos formas de encontrar la verdad. La una es cuando los que se encuentran detenidos de una forma libre y voluntaria dan las pistas, dan la información para saber quiénes son, además de los autores materiales, los autores intelectuales. Pero si los que están detenidos, primero los 6 y luego los 7, se acogen al derecho al silencio, ¿qué puedes tú obtener? O sea, sí pueden acogerse a ese derecho, ¿no? Eso es un derecho constitucional. Y además que acuérdense que la Fiscalía es la titular de la acción penal y le corresponde a la Fiscalía, ¿verdad? Encontrar los elementos de convicción. El detenido no tiene por qué darlos. Es la Fiscalía la que tiene que recabar toda la información para acusarte. Cuando detienen a los 6 primeros, los hacen obviamente por el uso de la tecnología, los celulares, los vehículos con los GPS. Y cuando detienen a los segundos, también lo hacen con eso. Fíjense ustedes que durante el desarrollo de la instrucción, las personas no se dieron cuenta, pero la policía, siguiendo las pistas, hizo un allanamiento en la cárcel de La Tacunga. Y después de que explotan ese celular, llegan a 7 más. El problema es que no se logra llegar a los autores intelectuales, porque la conectividad y la trazabilidad que existen entre las celdas de los celulares y también la utilización del GPS de los vehículos ubica a los 13, pero no al que contrató, al que se encuentra detenido en la cárcel de La Tacunga, que fue el que dio la orden. En la realidad, cuando usted hace un hecho como este, hay una persona que es el que forma los grupos, que es el que está en La Tacunga en este caso. Él va a tener un grupo que se llama de reconocimiento, que es en el que participa la señora que está vinculada a los lobos. Entonces ella es la que va y ve. Recluta. No, ella tiene un equipo que se encarga de ir a ver dónde es que va a ser el hecho. Como se dice entre nosotros en televisión, la avanzada, hace la avanzada. Hace el reconocimiento, y por eso es que se ve que ya va en el carro y revisa. Luego hay el equipo que es el de ejecución, que es el que participa en el crimen como tal. En el crimen como tal, y ahí participa un grupo, ¿verdad? Que son los que disparan. Ellos fueron los primeros detenidos. Claro, o los de la segunda. Esos fueron los primeros detenidos, porque ese ahí es el que le dispara a Fernando, y que además le disparan a los demás policías y a las otras personas. El que muere también, pues no, que fue el principal gatillero. Bueno, es que obviamente si tú vas a disparar y habían policías, te van a dar. Y luego está el equipo que es el de la huida, el de la limpieza, que se llama, se van. Pero solo uno, que es este que está acá en La Tacunga, es el que se comunica con el que lo contrata. Correcto. Este es el que sabe, pero si este no habla, es difícil. Entonces la única manera de llegar al autor intelectual es con el teléfono celular de él. Claro, ahí venimos al problema. Hay un celular que es de Chicago, hay uno que es de México, y atendiendo... Números, contactos. Pero, a ver, en la práctica, ¿qué es lo que hacen las personas? Se traen los chips de Estados Unidos y lo utilizan con un teléfono. Entonces, los que son delincuentes o los que están metidos en estas cosas no van a estar desde su casa mandando mensajes, porque entonces queda ya... No es su teléfono como tal. Mira, yo tengo aquí el celular. Si tú y yo decimos un mensaje, ¿verdad? Queda aquí el lugar. Entonces saben que a las 7 de la mañana
Yo estaba aquí con el señor Jairal, la verdad, y me identifican. Entonces, seguramente las personas que están en esto estaban circulando, es decir, en las calles cuando estaban haciendo Entonces es muy complicado. Claro, como no logran todavía llegar al actor intelectual, no les queda otra cosa que recurrir a lo que es la recompensa, ¿verdad? Porque eso puede ayudar a dar alguna información. Y ahora, ¿de qué puede servir entonces esta gestión que entiendo fue solicitada por usted, ¿no? Usted me la aclarará. A ver, yo le dije esos 25 celulares que deberían haber sido entregados, claro, es un acto no obligatorio a la Fiscalía para su explotación. Ahora, si no quieren entregarlo, no avanzó, ahí se quedó la investigación. Al principio que habían elementos que sirven para descubrir la verdad. Dije además, aquí la última vez que usted me invitó, que ellos debían entregar los celulares de Fernando y de ellos. Porque obviamente... Para descartar, ¿no? Y para descubrir, pues, no es que cuando tú estás investigando un hecho delictivo, el mismo Fernando en una declaración pocos días antes de fallecer dice que a un militar retirado del grupo de gente buena, le llegó un mensaje de un teléfono indonesio donde lo amenazaban de que lo iban a matar, y por eso presenta una denuncia primero en Manabí y luego en Quito. Ya nosotros hemos pedido saber cuáles son esas denuncias, pero él lo dijo en un programa de radio. Entonces, las personas que están en el entorno son las que seguramente recibieron alguna amenaza y ellos comunicaban a Fernando, o Fernando las recibía en su celular. Eso que ellos dicen de que ellos no van a entregar sus celulares porque ahí están los procesos de investigación que Fernando hacía, eso es mentira. ¿Cuál es el proceso de investigación? Si la Fiscalía hoy ha dispuesto, no es que les ha dicho por favor entreguen, les está dando la orden de que entreguen el celular en 48 horas. Si lo hace es porque ellos se sientan ante el fiscal y entre ellos mismos se contradicen. ¿Usted cree que el fiscal que está viendo esto no se da cuenta que algo no está bien? Porque ellos van y cuentan una verdad de distintas maneras. Claro. Entonces, esas dudas que las generan ellos en sus declaraciones son las que llevan a la Fiscalía a entrégame los celulares. Yo voy a verificar que lo que usted nos está diciendo es cierto. Es cierto. Y no se pueden, porque en una nota leíamos, buenos días, doctor Vanegas, no se puede acoger el derecho a la privacidad. El derecho a la intimidad, eso exacto, que ellos el derecho hablan. A la intimidad. En una investigación de carácter penal no hay intimidad, pues, porque ellos fueron y declararon ante la Fiscalía, contaron su verdad. Okay. Pero luego vinieron otros que estaban con ellos también y con Fernando y contaron la misma verdad, pero de distinta forma. Varias versiones hay entonces. Sí, pues, ¿cómo puede ser posible? Claro. Okay, entonces, y de esas 25 personas que han sido llamadas a entregar sus teléfonos, sí, si alguna de ellas no quisiera, porque tenemos una declaración, por ejemplo, de la asambleísta Patricio Carrillo diciendo voy a entregarlo. Y tenemos una declaración de Cristian Zurita muy ambigua que no dice si lo va a hacer o no lo va a hacer, solo que se va a pronunciar. ¿Qué va a pasar con las personas en derecho que no quieran entregarlo? El obstruir a la justicia es un delito penal. Ahí tiene la respuesta. Ellos tienen que colaborar. Porque dice un dicho antiguo que el que nada debe, nada teme. ¿Por qué no pueden entrar los celulares? Además que son sus propias contradicciones las que originan la desconfianza en la Fiscalía. Pues yo puedo pedir cualquier cosa, claro, pero la Fiscalía en su providencia, en su impulso fiscal dice que como ellos no tienen, o mejor dicho, tienen alguna duda en lo que han dicho los otros, entréguenme los celulares y vamos a revisar desde el día del asesinato de Fernando 30 días atrás. Claro. Oiga, yo sé que estos procesos son reservados, que no se puede... Esto no es reservado. No, que más puntualmente, por ejemplo, el caso de la explotación del teléfono del señor Villavicencio, que según una familiar, una hija, lo arrojó al río Tomoebamba. No se ha sabido de eso nada más. Pero ya nosotros hemos pedido, claro, que con el número celular de Fernando se entreguen los mensajes y las llamadas de teléfono. Ya está el pedido. Claro, a ver, mire. Y la laptop tampoco se ha localizado, ¿no?
Mire, yo aquí la última vez que estuve con usted le dije que era una mujer que tenía el celular, sino que obviamente yo tampoco puedo decir todo, porque luego van a decir que el doctor Vanegas está desviando, cuando el único que ha logrado enrumbar el tema y pedir cosas concretas a través de nuestra cliente Cristina Villavicencio, que es hija de Fernando, somos nosotros. Nosotros pedimos la asistencia penal internacional a Colombia. ¿Y por qué? Porque el día siguiente del fallecimiento de Fernando salió un general Vargas en Colombia diciendo que habían 3 políticos ecuatorianos vinculados, pero en el proceso no estaba nada de esto. Entonces nosotros pedimos, a base de esas declaraciones, que le pidan a la Fiscalía de Colombia y a la Policía de Colombia que nos entreguen la información. Nosotros somos los que hemos venido pidiendo que se hagan explotaciones de celulares, que se hagan el GPS del vehículo en el que andaba Fernando, que se haga el tema de las ampliaciones de las versiones, porque si tú dices una cosa y otro dice otra sobre el mismo hecho, algo no está bien, pues. Son verdades a medias que generan contradicción. O sea, en el caso de estos 25 ciudadanos, ellos ya fueron a la Fiscalía. Ya, son los que han declarado. Y por eso es que ante las dudas, la Fiscalía quiere comprobar todo lo que han dicho con los celulares, ¿no? Y entre los 25 no solamente están las personas que están en el entorno político de Fernando, están familiares de Fernando también. Familiares, o sea, no es cuestión de decir, a ver, yo no voy a entregar, pero perdóneme, si usted vino aquí y le dijo a la Fiscalía una cosa, ahora vamos a verificar si es verdad. Y eso es lo que se hace con los celulares. Doctor, pero solamente para complementar la pregunta de Jimmy, ¿es confirmado que en la declaración que dio la hija de Fernando Villavicencio, ella confesó que lo tiró al Tomebamba? Pero si ella no lo ha negado tampoco. ¿O ustedes han escuchado? No, que en el video del tío, él dice, tú ante Fiscalía dijiste, cogiste el celular y lo lanzaste al Tomebamba. Eso es cierto. Totalmente. Y ella tampoco lo ha negado. Pues. Ustedes han escuchado que lo ha negado. Consta en la declaración en Fiscalía. Claro, pues sí. ¿De dónde saca la información el tío? Habrá que aprovechar el estiaje, pues en este momento que hay en Cuenca, ¿no? Para ver si se recupera el celular. Ahora, pregunta. El próximo lunes o el martes se terminan los 60 días, ¿no? ¿Verdad? El 7. El 7. O sea, mañana. El día sábado. El día sábado. ¿Por qué recién la Fiscalía está pidiendo esta semana, ya casi a poco tiempo de que terminen estos 60 días, que den los celulares? ¿Por qué justo ahora y no antes, cuando era algo hasta lógico? A ver, primero, también buenos días contigo y buenos días contigo. Mira, es que nos podemos estar emocionantes con este tema. Miren, el problema es que yo lo vine pidiendo desde el principio. Sí, eso es cierto. Perdóneme. Y yo no lo estaba haciendo por ganas de molestar, ni porque decía alguien, que usted está trabajando con alguien de R5. ¿Yo qué tengo que ver con R5? Y menos con ese señor que yo no me llevo. Es porque cuando tú vas a armar un rompecabezas, tienes que tener todas las fichas para saber cómo vas a buscar. Pero cuando tú no quieres entregar, es porque algo estás ocultando. No necesariamente culpabilidad. No necesariamente con el hecho criminal, sino con los antecedentes del hecho. Que son, ellos han dicho, todos hemos sido buenas personas, todos estábamos bien, perdón. Y otros dicen, no es verdad. Ahí están las contradicciones. Entonces, había fricciones al interior de Construye y Fernando Villavicencio. Bueno, políticamente hablando, ojo. Yo no voy a hablar más de eso porque son ellos los que han ido a dar las declaraciones, la familia es la que ha hablado. Entonces, esos no son documentos privados, son públicos y la Fiscalía tiene que encontrar la verdad. ¿Qué opina con respecto a la frase de una de las hijas? Dice, el celular de mi padre no era el arma homicida. Por supuesto, es que no es el arma homicida. Entonces, pero ¿para qué molestan pidiéndolo eso? Porque, a ver, si Fernando era una persona constantemente amenazada, ¿a dónde lo amenazaba? Uno de los medios ¿vía tercero o vía dispositivo? El celular. ¿Vía terceros o vía dispositivo? Claro, pero es que eso solamente lo podemos saber nosotros viendo el celular. Y él recibía llamadas. Póngase usted que al celular le llegó la llamada de Indonesia, de Chicago, y la tenía registrada, porque le llegó. Entonces, por eso es importante el celular. Mira, él en varias entrevistas dijo que que había sido amenazado por una banda que se denomina Los Lobos, también por una persona que es muy conocida aquí, con F, creo que es
Ya. Y también... Nadie lo conoce. Y con alguien que está vinculado a algún partido político que está de finalista, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero nadie descarta nada de eso. Perdónenme, nadie ha dicho que ellos no pueden ser. Pero casualmente la Fiscalía tampoco puede venir y decir usted es el culpable si no tiene los elementos. Lógico. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo creo, así como lo dije la vez anterior, que la gente no me paró bola, pero yo lo dije, yo creo que la Fiscalía tal vez hoy o mañana va a pedir que se vincule a otras personas. Es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay elementos de convicción y pruebas que permiten detener a más personas. Claro. Aquí hay un grupo ¿Y se político... puede extender más la investigación o ya no? Exacto, hacia allá iba. Aquí hay un grupo político que tiene mucha rapidez en cerrar la instrucción. Pero esto no es cuestión de rapidez. Esto es cuestión de encontrar la verdad. Sí. Y la verdad no está en solamente sancionar a los 13 señores que son los autores materiales, sino en saber quién dio la orden, es decir, el autor intelectual. Y si para eso se necesitan 30 días más, bienvenido sea. ¿Por qué no se puede hacer eso? Eso es lo que creo que todos tenemos que procurar. Y quienes más interesados deberían estar son los que dicen que son amigos de Fernando. Entreguen los celulares, no se hagan problemas, porque cuando no lo entregan, ¿verdad? Lo único que generan es más dudas. Es decir, la Fiscalía podría nuevamente a los que no presenten los celulares disponer, no sé si ordenarles sea la palabra, que presenten los celulares. ¿Por qué los celulares? ¿Por qué? Porque hay ese derecho a la intimidad al que pueden acogerse, según dice, en algunos medios lo leí y lo escuché ahora de Noris, ¿no? A ver, la Fiscalía no te está pidiendo un favor o te está dando disponiendo una orden. Okay. Tiene usted 48 horas para hacerlo. ¿Y cuál es la consecuencia en el caso de que alguno simplemente decida no hacerlo porque sienten que están violando un derecho que considera que te llenan la casa y te quitan el celular? Pues. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Si la Fiscalía tiene todos los medios para hacer esto. Aquí no puedes ponerte hecho el que no quiero. El general Carrillo, que es policía, sabe muy bien. Por eso dice que sí va a entregar. Te tiene que entregarlo. Y los que son abogados, pero que a lo mejor no hacen derecho penal, sino que hacen otra cosa, son los que se ponen a decir yo no voy a entregar, que el derecho de intimidad. No. Oiga, ¿y dónde? ¿Y hay algún, usted como abogado ha conocido, abogado de algunos de los familiares, ha conocido si ya finalmente se sabe dónde está la laptop? O lo sabe y no puede decirlo, y habrá que respetarlo, ¿no? Mire, yo siempre que vengo a hablar aquí con usted tengo la información. Ahora que yo no la entrego, que es otra cosa, porque yo sé que ustedes quieren saber, pero yo siempre le doy la oportunidad a las personas que voluntariamente entreguen. Pero si no lo hacen, igual nosotros vamos a tener que insistir a las personas que las tienen. Claro. Doctor Vanegas, y varias personas están preguntando en el chat, dentro de las declaraciones que dio la hija de Fernando Villavicencio cuando dice que tira el celular al río Tomebamba, dentro de esas declaraciones, ¿hay algún por qué lo hizo? O sea, ¿cuál fue el motivo que la impulsó en ese momento a realizar esta acción de botar el celular? En la Fiscalía debe haberlo dicho, ¿no? Mire, la verdad yo no quiero traer una polémica con la hija de Fernando. ¿Ya? Ella sí dio una explicación, pero yo voy a respetar la explicación que ella dio. Y no me ponga a mí en ese dimi-direte, porque entonces piensan como que yo estoy en contra de algo. Yo no, yo lo que quiero es descubrir la verdad. Quiero también señalarle al país que nosotros hemos pedido que comparezca el comandante general de la policía, el ministro del Interior y el director nacional de seguridad. ¿Por qué? Desde que Fernando Villavicencio era asambleísta, el capitán Cristian Ceballos era el jefe de seguridad. Claro. Y él, de manera insistente, le solicitó al señor ministro del Interior, siguiendo el orden que ellos tienen, ¿no?, jerárquico, que les proporcione más armas, más vehículos apropiados, más personal policial, GOE, GIR, GOMO, lo que ustedes quieran, para los traslados de Fernando, por los altos riesgos que él tenía. Sí. Sin embargo, ellos omitieron. Si alguien es responsable de la falta de seguridad de Fernando, ese es el Ministerio del Interior. Por omisión.
por omisión. Y por eso van a tener que responder al Ahora, Estado. el abogado del oficial a quien usted menciona ha declarado que al día siguiente del asesinato le mandaron la disposición de que puede retirar ya las armas y al día siguiente, pero ya Mire, Fernando Villavicencio estaba muerto. Aquí está el expediente administrativo que le inician al señor Ceballos, al capitán Ceballos, casualmente porque dicen que él es el que no ha cumplido o ha omitido darle la seguridad adecuada a Fernando. Pero yo pregunto, esto es una torpeza de la Policía Nacional en contra de un oficial. A quien tendrían que estar investigando es al ministro del Interior, al comandante general de la policía y al director nacional de seguridad. Porque si yo soy un oficial y yo les pido... Y había sido varias veces, ¿no? 100 veces, nada más que varias veces, 100 veces. Y no o sea, no es una tontería. Y no le entregan las cosas. Mire, yo ya pedí en el juicio todos los informes. Porque resulta que cuando Fernando iba a cualquier ciudad en el Ecuador, los jefes de la policía ni bola le paraban. Les mandaban una moto o un carrito con policías. Ese día que él estuvo en el Anderson, mandaron 5 policías del Gomo. 2 de ellos están heridos. Pero el día que él murió, o sea, después de que murió, había 300 policías con armas. ¿Dónde? En la sala de velaciones. En el hospital. 300 policías no dejaban entrar a nadie. A mí tampoco me dejaban entrar. Yo logré llegar, pero había policías por todos lados. ¿Por qué no hicieron eso? Para evitar que lo maten a Fernando. Después de que él muere, aparecen las Fuerzas Armadas, aparecen todos. ¿De quién es la culpa? Eso no es del capitán. Porque el capitán no tiene la posibilidad de decir, vengan 300 a proteger. Claro. Eso es responsabilidad del ministro del Interior. Y por eso la Fiscalía, le vuelvo a insistir a la señora fiscal, convóquelo pues al ministro del Interior, convóquelo al señor comandante general, ¿verdad? Y al señor director nacional de seguridad, y que respondan por la omisión. Pues vamos al descubrimiento de la verdad. Claro, porque imagino que el oficial que hacía la seguridad tiene constancia escrita de lo que pedía. Pues, es policía y así se hace. Pues los policías en ese sentido son muy orgánicos. Es que cada vez que tú vas a un lugar, tú haces un parte y envías el parte. Y eso está registrado. Y como la seguridad de Fernando fue aumentando hasta el 97%, el ministro del Interior lo quiso entregarle 2 policías más. O sea, tenían 6, pero no tenían los elementos. Entonces, ¿cómo tú defiendes? Es como que te mandan en una guerra. Claro. Pero ahí te mandan a morir, pues. Eres patriota, andate a morir. Claro. Doctor, la última de mi parte. Anderson Boscan sale del país. Un policía pidió a Rengel salir del país y dice, nos estamos escapando porque nos acabamos de enterar que el 1 de abril pasado hubo un parte policial que advertía que políticos, Fernando Villavicencio, Anderson Boscan y los 2 policías que investigaban el caso de León de Troya iban a ser asesinados, que había una conspiración para asesinarlos. A mí me Según la eso. permítame terminar la pregunta. Boscan dice, ¿sabes qué? Nosotros nos enteramos de casualidad y por eso yo tuve que salir del país con mi esposa y mis hijas. El señor policía salió la semana anterior. ¿Ha podido conocer si la familia de Fernando Villavicencio fue notificada, informada en abril, en mayo, en junio, en julio sobre este parte policial en donde se advertía que vinculaciones del caso León de Troya con posibles asesinatos? Yo no he sido informado de eso no consta tampoco en el proceso. Y quiero decirle que evidentemente ha habido descuidos de parte de quienes tenían que dar la seguridad a Fernando. Y por eso digo, es una seguridad fallida, porque si eso hubiese funcionado, Fernando no estaría muerto. Para mí, también es importante lograr determinar el tema del carro blindado. Gonzaga tiene que entregar la información. Nosotros ya hemos pedido a la Fiscalía que nos proporcione a través de la Fiscalía el GPS y la ruta del vehículo. Pero vamos a saber si es verdad que él estaba a 2 minutos del lugar, ¿verdad? Porque, miren,
cuando se producen muertes violentas uno tiene que investigar todo, lo externo y lo interno. Uno no puede descartar nada, porque obviamente los sicarios estaban dentro del Coliseo, lo estaban siguiendo a Fernando y sabían por dónde él iba a salir. O sea, perdóneme, él prácticamente fue emboscado y ejecutado. Claro, yo digo que cuando, decía mi abuelo, no mata la bala sino el destino, porque el sicario hace varios disparos, pero la que debió haber recibido otra vez la por parte era la mujer que estaba al lado de la ventana. Que mire que eso también lo dije aquí, porque nadie sabía que habían dos mujeres. ¿Las dos señoras declararon ya? También declararon. Y una quedó herida, la otra se salva. Y una bala que entra por aquí sale por acá. Esa es la que... Una sola bala. O sea, ahí ya no había posibilidad porque la muerte era clínica. Tú sabes que un cráneo encefálico ahí ya no se podía hacer nada. Claro. Obviamente los policías repelieron, pero todo estaba para que suceda, porque si el carro era blindado, no pasaba la bala. Claro. Pero por lo menos daba más capacidad de reacción. No pasaba. Lo que pasa es que los señores que han hecho el reconocimiento sabían que Fernando estaba trasladándose en un carro que no era blindado. Claro, porque cuando va a haber este tipo de cosas hacen un seguimiento de semanas, ¿no? Ni siquiera es en un solo día. Por supuesto, esto se hizo varias semanas. Entonces, el carro blindado jugó un papel importante este día, como también la falta de atención del gobierno en darle seguridad a Fernando. Eso también lo sabían. Este tiene solamente 6 y andan con pistola. Nosotros tenemos entonces, claro. Hasta la bomba que no explotó. Imagínate si hubiese explotado esa granada que se botó. Entonces, perdóneme. Yo sí quiero llamar a la reflexión. Me parece totalmente injusto de parte de la Policía Nacional que se quiera sancionar porque dicen que no ha cumplido con sus funciones al capitán Ceballos, cuando él fue el que le pidió al Ministerio del Interior, al comandante general y al director nacional, todos los elementos para poder proteger a Fernando. Y resulta que ellos nadie les dice nada. Eso está mal. Yo creo que eso es lo que yo siempre digo, que en el derecho hay lo que es injusto. Es legal, pero es injusto. Claro. Y no se preocupen los señores que he mencionado, porque para la declaración de ustedes voy a estar yo en la fiscalía, para ver si pueden ustedes salirse de las preguntas. Gracias, doctor Ricardo Vanegas, que es abogado de algunos de los familiares del ex candidato a la presidencia asesinado, Fernando Villavicencio.